Creemos firmemente que cualquier persona con actitud, educación y las herramientas correctas puede transformar su mentalidad y cumplir sus sueños más locos. Somos Isa Osorio y Caro Calle y este es nuestro podcast. Bienvenidos una vez más a un episodio de Hazlo en Grande Podcast. Estoy muy feliz de estar acá hoy con Sebas Klinker, un amigo de toda la vida y una persona que admiro muchísimo por todo lo que ha construido y por lo que es. Y lo quise invitar a este episodio que se llama La Oveja Negra, porque realmente su marca personal, su podcast, tiene que ver mucho con este tema. Y yo siempre me he considerado toda la vida una oveja negra, fui la oveja negra de mi familia, o bueno, eso decían. Entonces, pues quisiera como contarles hoy por qué oveja negra, decirles todo lo que pasó con mi historia y traer a esta persona que para mí es muy importante que esté acá, que nos pueda compartir todo su conocimiento, porque es alguien que tiene toda la experiencia y puede demostrarnos que una oveja negra puede tener muchísimos resultados y ser una persona completamente exitosa. Entonces, gracias, Sebas, por estar acá. Estoy muy feliz de estar aquí contigo. Cuéntanos cómo te sientes, qué piensas de este tema que para ti es algo que vienes hablando todo el tiempo y todos los días con tu marca personal. Bueno, gracias, Caro, por la invitación. Que pienso que hace parte de mi vida, de mi esencia, pues precisamente el podcast se llama La Oveja Negra, y la oveja negra para mí ha sido como esa esencia, esa forma de vivir, de ser una persona disruptiva, una persona que lo cuestiona todo, que no se conforma con lo que el sistema o las noticias o la educación o incluso la familia te quieren inculcar como lo correcto. Entonces la oveja negra es esa persona que cuestiona y que sale de lo común y nos convertimos en personas diferentes, que muchas veces por ser oveja negra nos juzgan, pero es ahí donde está el aprendizaje. Total, me encanta eso porque me siento súper identificada, porque yo en mi juventud, como les dije, me decían que era la oveja negra de la familia porque tenía muchos primos, los tengo, súper exitosos, ingenieros, médicos, y digamos que yo en esa época era como un poquito rebelde, no tenía tan claro como qué es lo que quería estudiar, pero yo tenía súper claro que iba a ser exitosa, que me iba a ir bien, porque de hecho yo empecé a trabajar demasiado joven. Entonces siento que como que todas esas cosas que me criticaban mucho, yo hoy las empecé a tomar como a potencializarlas y a volverlas como cualidades. Y yo siento lo mismo que tú dices, como que yo vi que tú eras una persona de esas que era muy crítica, que siempre estaba como en contra de un montón de cosas que la gente normal pues como que las ve normal, tú no, y después empezaste a tomar todo eso para hacer lo que hoy eres. Entonces cuéntanos un poquito también de tu historia. Mi historia, yo recuerdo desde niño, desde que estaba en jardín, como la primera manifestación de esa oveja negra fue una vez que unos niños estaban riendo de mí, eso fue como en primero, porque yo me la estaba pasando en los recreos en la biblioteca. Ellos me invitaron a jugar fútbol y yo voy para la biblioteca, y se burlaron de mí. Y a mí me molestó, me dio rabia, y yo agarré mi lonchera y salí del colegio caminando y me fui del colegio. Tenía como 5 o 6 años. Y eso fue pues, noticias porque llegó la policía, porque se había perdido un niño en un colegio de Medellín. Y ahí fue donde yo me di cuenta que era distinto, que era una oveja negra, que incluso mi mamá en ese momento me recibió, cuando llegué a la casa, después de que me buscaron, me recibió con una pela y me dice: eso no se hace, tienes que quedarte ahí, tienes que hacer caso y no te puedes mover del colegio. Eso me sonó muchísimo, porque era como, porque tengo que hacer algo que no me nace, y porque se tiene que burlar o verme como diferente si yo estoy haciendo algo que es como mi esencia, lo que yo quiero para mi crecimiento. Entonces desde ahí comienza como esa carrera o esa forma de vivir como oveja negra, y yo siempre digo, ser oveja negra me ha traído muchos problemas. Total. Me ha traído muchos retos, pero me ha traído demasiado crecimiento, porque cuando uno sale del molde, cuando uno sale de la estructura, del sistema, de la cajita en la que todo el mundo lo quiere meter, hay cosas que la gente no entiende, la mayoría de las personas no entienden. Entonces claro, te juzgan, te condenan, te señalan, pero cuando uno hace las cosas desde el amor, al final todo es un aprendizaje. Entonces me ha traído problemas ser oveja negra, bastantes, pero ese aprendizaje ha valido la pena construir y validar esa esencia y el carácter de ser esa persona disruptiva, que todo lo cuestiona, esa persona que no cree que su forma de vivir está determinada por el entorno, sino que yo tengo la capacidad de construir mi vida y construir mi mundo y mi realidad. Eso que estás contando, Sebas, me encanta, porque queremos en este episodio dejarles un mensaje a todas las personas que son ovejas negras o se han sentido ovejas negras,
porque miren, con un ejemplo tan pequeño como el que está diciendo Sebas desde el jardín, pues uno ya como que empieza a ver que uno es diferente, ¿cierto? Y después uno se cataloga a uno mismo, yo creo, o la misma sociedad, como oveja negra. De hecho, a mí me pasó algo muy parecido en el colegio, que pues yo era siempre como la rebelde, pues como la líder, pues yo sentía que era una líder, pero a mí me decían que era líder negativa. O sea, sí, yo estaba en un colegio acá en Colombia que era como muy de normas, entonces había una reunión una vez al mes donde invitaban al rector, a la directora y a todos los profesores con los papás de las que eran como más indisciplinadas. Entonces le llamábamos el juicio. Entonces a mí cada mes me tocaba el juicio, o sea, el juicio era para 3, 4 personas que eran siempre como las más indisciplinadas. Y cada mes a mí me tocaba el juicio. Yo te estoy hablando cuando yo estaba en primero de bachillerato, o sea que uno tiene más o menos unos, ¿qué? Como 15 años. No, 16, sí, no, por ahí 14 años. 13, 14. O sea, uno es muy pequeño para entender en su mentalidad y en su estructura mental de que es una persona muy rebelde y que te tienen que hacer un juicio porque eres súper indisciplinada. O sea, me estaban condenando y le llamaban el juicio, en el mismo colegio le decían el juicio, y era súper indisciplinada. ¿Saben por qué? Porque me ponía aretas de colores, porque me cogía una cola en el pelo con un color rosado y el uniforme era azul, porque me subía el uniforme más altico para verme más sexy, cualquier cosa. Pues uno que es muy niño y muy rebelde, y esa era la súper indisciplina que yo tenía y que era muy diferente a todo el mundo. O que yo le decía a todas mis amigas, venga, vámonos para allí, hacemos una actividad diferente a la de esta clase que está muy aburrida. Pues como era como una líder negativa pues para el colegio, pero yo sentía que era antes como una líder que podía manejar a personas, o no manejarlas, sino como influirlas, y así fue creciendo pensando que era una oveja negra y una líder negativa. Pero allá hoy en día veo, pues por lo que gracias a Dios he construido, por todo lo que nosotros conversamos mucho en todos nuestros episodios, en todo lo que le queremos compartir a la gente, que esa líder negativa que tenía, pues yo creo que era una líder más bien positiva, que tenía que voltear esas cosas que se estaban volviendo indisciplina y cosas malas que me lo hacían ver como un juicio, o que me lo criticaban las profesoras o de pronto los mismos papás sin darse cuenta. Era más bien voltearlo, como yo en este momento hago. Sebas, vos sabes que yo tengo unos campamentos que son basados en emprendimiento y liderazgo, y yo lo que hago con los chicos en los campamentos es que el primer día tú siempre identificas quiénes son las papeletas. O sea, eso es una palabra, como para que me entiendan los que no son de acá, como muy plagas, como muy, ¿cómo se dice esa palabra? Sí, como muy activos, muy enérgicos. Sí, muy enérgicos. Que quieren llamar también la atención. Que quieren llamar la atención. A esos chicos que llegan así, que uno ahí mismo dice, esta es como la oveja negra, pues yo ya no lo veo así, pero pues como que lo llama la gente. Son los niños que yo convierto en 3 días en un campamento en líderes, porque yo les empiezo a decir, tú eres un líder, tú eres una persona que puedes hacer muchas cosas buenas, pero tienes que cambiar esa forma de llamar la atención de manera negativa por positiva. Entonces uno ya empieza como a voltear la torta a esas personas que son así, que llaman la atención, que quieren ser rebeldes, que todo como lo fuimos nosotros, pues digamos potenciar esas habilidades para ser un líder exitoso y poder tener muchas cosas, pues como en este momento nosotros que ya estamos grandes. Pero eso debería hacer desde la juventud y desde la niñez, y yo creo que a nosotros no nos pasó eso, pero nosotros pudimos lograrlo pues por la educación que hemos tenido, porque hemos leído libros, porque hemos visto cursos, porque escuchamos podcasts como estos, y por eso queremos que ustedes que lo están escuchando, Sebas tiene el podcast que les dice, se llama La Oveja Negra, en su Instagram también pone muchísima información de valor, nosotros siempre lo estamos compartiendo también. Isa, que no está acá con nosotros, pero Isa también es una persona que no era tan oveja negra, ella no fue una oveja negra tan rebelde, pero también tenía cosas que de pronto pensaba que eran negativas y las convirtió positivas. Entonces yo quiero que les demos como ese mensaje a la gente, como digámosles cuáles son las cosas de una oveja negra que uno puede decir, esta persona es una oveja negra. Yo creo que frente a ese concepto de que es positivo, negativo, que es bueno, que es malo, yo siempre difiero, porque en realidad no existe nada bueno ni malo. Siempre va a ser, todo funciona como herramientas, y siempre es la conciencia que hay detrás de cada acto. Por ejemplo, para mí, cuando yo me fui de niño del colegio porque se estaban burlando y porque no me sentía cómodo para mi propósito de ese momento, yo no estaba actuando con una conciencia negativa, ni estaba actuando, digamos, de forma mala. Entonces la conciencia detrás del acto es en realidad lo que intenciona el resultado. Entonces no hay bueno ni malo, es siempre la conciencia que hay detrás de cada acto, y entender que cada acto tiene una consecuencia. Cuando las personas entienden eso, entonces no tienen que estar juzgando si está bien o si está mal, si es bueno o si está malo, si es una oveja negra, que ahí donde entra el autoconcepto. Entonces si es negra es que es malo, no. La percepción más que concepto es cómo es mi concepto, mi autoconcepto de mi forma de ver el mundo. Y se diferencia de la siguiente forma: si tú ves el mundo como todo el mundo lo ve, entonces eres un borreguito, una oveja entre comillas blanca, es las ovejas que siguen del sistema, y no está mal.
Pues porque cada persona tiene su proceso. Si tú ves el mundo normal, si tú eres una persona que ve noticias y tú crees y sigues lo que las noticias te dicen, y tú eres una persona que el gobierno te dice, te tienes que vacunar, tienes que quedarte encerrado, y dices, y te unes a esa dinámica de opresión, de temor, de control, y tú dices que eso es lo normal y que hay que estar ahí llenos de miedo, entonces eres de la masa, eres de las ovejitas blancas, y está bien, es el proceso tuyo. Pero cuando tú de repente ves que esas cosas no son normales, que quieres empezar a cuestionar el sistema, ¿por qué nos tienen que hacer vacunar? ¿Por qué la mayoría de las personas están con tapabocas? Esto no es lógico. Si pasa esto y no usan tapabocas, porque aquí sí nos toca. ¿Por qué el sistema educativo tradicional funciona así? Yo creo que hay un error, yo creo que hay falencias. Una persona, cuando tú empiezas a cuestionar lo que la mayoría de las personas denominan como normal, ahí ya hay una oveja negra que está manifestándose. Y cuando uno cuestiona, en el cuestionamiento hay revelación, y en la revelación hay crecimiento, y cuando hay crecimiento pues estás evolucionando tu nivel de conciencia y tu experiencia en esta vida. Total, no, es que este hombre es mejor, la filosofada, mejor dicho, pero saben que estaba pensando mucho en eso que estabas diciendo, y es que uno siempre, porque yo lo seguía viendo así, pues como que la oveja negra era lo negativo, era ese líder negativo, era esa persona que de pronto quería llamar la atención, era rebelde, todo, pero que después lo podía potenciar y volverse como una oveja blanca o un líder positivo, y realmente no, es lo que dice Sebas, o sea, deberíamos antes ser oveja negra, pero demostrarle al mundo que esa oveja negra no es esa oveja negra negativa, como dice él, sino que la oveja negra antes que se diferencia ante la otra gente porque hace cosas, porque es crítico, porque piensa más allá, porque pues como que ya es una conciencia muy distinta, y siento que esa oveja negra, ese concepto tuyo, yo había escuchado algunos episodios y te he escuchado, pero no lo había visto como en ese concepto tan diferente de que esa oveja negra es antes algo muy positivo, y total, me encanta eso. Total, y todo ser humano es una oveja negra en potencia, porque nuestra esencia es potencial. Nosotros por nacimiento tenemos capacidades infinitas, dones, talentos, habilidades. Cuando nacemos, el entorno empieza a influenciarnos. Entonces, imagínense que desde que nosotros nacemos ya nos están infligiendo dolor y culpa y miedos. O sea, ¿qué es lo primero que le hacen a un bebé apenas lo sacan de su madre? Lo golpean y lo hacen para que llore. Entonces, primero lo llenan de dolor, culpa y miedo porque lo separan de su madre, que uno lo primero que quiere hacer cuando está recién nacido es estar en esa protección. Y lo golpean a ver si tiene reflejos y lo hacen llorar. Entonces el mundo desde que tú naces te está infligiendo dolor, culpa y miedo. Luego llegas a la casa, al colegio, las noticias, todo el tiempo te están diciendo, es así, esto tan bueno no dan tanto. Mi mamá toda la vida me lo ha dicho, bájese de esa nube, de esto tan bueno no dan tanto, es la vida que te tocó. Tienes que seguir las normas, tienes que seguir los conceptos, la cultura, la moral, la ética, todo lo que el sistema quiere imponer. Entonces, yo veo también que cada ser humano es una oveja negra en potencia. Pero como nosotros desde que nacemos no controlamos ese entorno, hay un punto de inflexión en la vida que es cuando uno empieza a ver las cosas raras, lo que decíamos ahorita, cuestionar. Cuando uno cuestiona, entonces ya empieza, listo, yo quiero empezar a crear un autoconcepto diferente. Hay que leer, hay que formarse, hay que educarse de una forma diferente. Y la oveja negra es como un cuchillo. Si tú tienes un cuchillo y se lo das a un carnicero, el carnicero va a cortar la carne y va a hacer un servicio que le va a aportar a las personas. Pero si tú le das un cuchillo a un niño chiquitico que no sabe qué es, no sabe qué hacer, lo más seguro es que se va a cortar, claro, se va a hacer daño. Entonces ser oveja negra es entender que hay una herramienta, el cuchillo, y cómo tú la vas a potencializar. Si tienes el conocimiento y tienes la disciplina de reconocerte, de aprender cómo potencializar esa herramienta, vas a tener grandes resultados, que es lo que nosotros hoy estamos manifestando en nuestras vidas. Isa, tú, yo y muchas de las personas que nos rodean, que vemos que son personas exitosas porque han sido rebeldes, porque han desafiado el status quo, porque han cuestionado las cosas, pero se han enfocado en construir y crecer. Sebas, me encanta eso y quiero que nos cuentes pues cómo lo ves tú. Que la gente dice, listo, ya entendí lo de oveja negra, yo ya no soy tan malo como pensaba, no soy tan rebelde, pues puedo seguir juzgando o preguntándome o cuestionando, pero ¿cómo puedo, digamos, desarrollar o potenciar más eso para ser exitoso? Porque mucha gente piensa que, por ejemplo, lo que ha construido Isa, lo que has construido tú, lo que he construido yo es como suerte, ¿cierto? Eso lo hablamos mucho en los episodios, sí. Y piensan que todo es un tema muy de suerte, que tenemos una estrellita, tú eres una persona que tiene toda la experiencia para contarnos, que mejor dicho acá nos quedamos.
porque has vivido que yo te lo conozco hace mucho tiempo, digamos que somos amigos de la infancia, nos encontramos en momentos de negocios, donde él tuvo unas discotecas, donde era socio de una empresa en la que yo también hice parte, entonces después nos conocimos en el network marketing, yo tuve unos rangos altos, estuve cerca de él y él sigue ahí, y en este momento ya tiene sus negocios propios. Entonces, como que, ¿qué nos puedes contar un poquito? Yo sé que es un poco larga la historia, pero contarnos un poquito de qué, porque la gente piensa que solamente es, por ejemplo, el network marketing, que es algo que a ti te ha potenciado mucho y que es un vehículo para los dos, ha sido un vehículo financiero gigante, pero si uno fuera solamente estrella o solamente fue que nos fue bien en una red y ya, porque en este momento tú ya tienes un montón de negocios diferentes, tienes negocio, tienes marca personal, tienes digamos, este vehículo. Entonces, ¿cómo poder potenciar esas cosas de oveja negra en todos los sectores? O sea, no solamente la persona que hace network marketing o no solo el influencer, sino en todo. Todo parte desde el ser, y es algo que yo siempre hablo con las personas. Uno refleja y proyecta fuera lo que uno es. La abundancia no se construye, la abundancia es una manifestación que hace parte de nuestra esencia. Y hay una palabra que para mí es muy poderosa, y es la palabra reconocer. O sea, es tan poderosa que se escribe igual de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Reconocer. Si el ser humano reconoce su esencia, ya por consecuencia actúa conforme a su esencia. Y yo lo explico de la siguiente forma. La mayoría de las personas dicen, yo voy a ir al gimnasio para ser fuerte y tener salud. Ahí lo estás haciendo desde un esfuerzo, desde la fuerza, y no desde reconocer tu esencia. Pero está al otro lado. Como yo soy saludable y como yo cuido mi cuerpo, es normal y natural en mí ir al gimnasio. Entonces miren la diferencia. Esta tiene la segunda afirmación tiene una percepción desde el poder, desde la certeza de quién soy yo, porque reconocí mi esencia. La primera está buscando afuera la motivación. Del día que llueve no va al gimnasio, el día que le duele la barriga no va al gimnasio, porque sus actos y su acción dependen del entorno, y viven toda su vida dependiendo del entorno. Es una diferencia de actuar desde la fuerza y del poder, actuar desde el entorno y desde la certeza de reconocer quién soy. Luego hay un proceso que para mí es muy importante, y es que estamos en un mundo pragmático, estamos en un juego llamado vida donde tenemos que actuar, o sea, tenemos que tomar acción y tenemos que para tener resultados tenemos que actuar en coherencia. La mayoría de las personas, el 95% de los seres humanos, no actúan. Todo el mundo sueña, todo el mundo quiere, pero pocos actúan. Y de ese 5% que se actúan, yo les digo las ovejas negras. Y aún así, dentro de ese 5% de ovejas negras, hay otras ovejas que son mucho más negras que esas negras, que yo lo llamo el 1%, más que son personas que ya sean un siguiente nivel y generan un legado y transforman el mundo. Pero ¿qué hay que hacer para ser parte de ese 5%, de ese 1%? Pues actuar diferente. El 95%, y puede sonar muy fuerte, muy rudo, pero es mi forma de comunicarlo. El 95%, las ovejas blancas, los borreguitos, son perdedores, son mediocres y nunca logran sus sueños. Y se mueren así. Y puede sonar muy fuerte, pero si tú pones en este momento los 5 sueños más grandes que tengas, y si no has cumplido al menos uno, eres un perdedor. Es la verdad. Sí, pues si pues, entonces, tan opresor, tan grosero, no es la verdad. Si tú agarras 5 sueños los más profundos que tengas, y si no has cumplido hoy uno, eres un perdedor. Ahora, tienes la oportunidad de no ser perdedor y transformar tu vida, pero hay que saber cómo hacerlo, hay que pagar el precio, hay que actuar diferente. Entonces, yo siempre digo a las personas, ve a escuchar lo que la mayoría de las personas no escuchan. Mira lo que la mayoría de las personas no miran, estudia lo que la mayoría de las personas no estudian, y toma hábitos que la mayoría de las personas no están dispuestos a tomar, para que luego en un tiempo empieces a manifestar lo que muy pocas personas hoy están manifestando. No, me encanta, o sea, eso que estás diciendo es como toda la conclusión de lo que yo siempre he querido como transmitirle a la gente en estos episodios. Digamos que yo con mi marca personal no he sido tan fuerte como tú en redes, y me encanta porque yo quisiera transmitir todo eso, y tú lo estás diciendo como tiene que ser. Yo en estos días puse en mis redes, pues puse que manifestación, visualización y proyección parten de la palabra acción, y yo siento que muchas veces lo que tú dices, la gente sueña y sueña y sueña, pero no acciona. O sea, realmente es muy poca gente la que acciona. Para nosotros los que estamos accionando, pues es completamente normal, decimos como pues, o sea, accionar es simplemente hacerlo y ya, pero eso no es tan sencillo, porque eso detrás de eso tiene un montón de cosas de la mente, o sea, hay que trabajar mucho la mentalidad. Entonces lo que tú decías, a mí me cuesta mucho, todavía me cuesta, pero es algo que he implementado, y es el tema de madrugar.
para mí era como madrugar, o sea, a mí la gente me decía como a las 5 de la mañana y yo 5 de la mañana, o sea, de verdad, esa gente está loca, o sea, de verdad esa gente está loca. Y yo en todos los libros que leo, en todos los cursos que hago, en todo lo que veo, dice, levántate una hora antes que todo el mundo y harás las cosas que no hace todo el mundo, porque tienes muchas más horas a la semana, muchas más horas al año, muchas veces, muchas horas más, entonces vas a tener muchos más resultados que la gente, igual que la disciplina, que el ejercicio. Uno cree que es como que, ay no, el ejercicio y ya, pero realmente cuando uno va al gimnasio, empieza a hacer ejercicio, empieza a cuidarse, empieza a tener unos resultados que mucha gente no tiene, y eso también juega en la mentalidad. A mí me encanta hablar en todos esos temas de transformación. Me gusta separar la motivación de la transformación, porque la mayoría de las personas están buscando la motivación, y por motivación no podemos vivir, porque la motivación no trae cambios y resultados diferentes. Y yo siempre pongo este ejemplo: Daniel Javib, espectacular, un poeta, un orador hermoso, y uno se le eriza la piel, pero él te motiva, y tú no, con motivación no puedes transformar tu vida. Entonces tenemos que buscar más que la motivación, una inspiración que te transforme, y la inspiración va en ese reconocer nuestra esencia. Y me gusta mucho también respaldar todos estos conocimientos, y tú hablas mucho con Isa sobre la manifestación. La manifestación es evidenciar en el plano físico tus sueños, tus metas y tus objetivos. Y me gusta respaldarlo con la metafísica, con la ciencia de la física cuántica. Y es muy sencillo, existen 4 niveles de manifestación. Todo cuanto existe se construye en 4 niveles: tus pensamientos, tus palabras, tus emociones y tus acciones. Entonces, simplemente lo que tú quieres manifestar, ese sueño, esa meta, ese objetivo, si lo quieres ver aquí, tienes que alinear esos 4 niveles de creación, que tus pensamientos, tus palabras, tus emociones y acciones estén en una misma frecuencia, en una misma vibración. ¿Qué hace la mayoría de las personas? Ahorita está muy de moda los decretos. Entonces, claro, yo decreto por las mañanas, soy próspero, soy abundante, soy millonario, soy un imán de líderes, atraigo personas correctas. Súper bien, porque las palabras tienen poder. Ya hay un paso. Hay un paso. Algunos también piensan y están todo el día pensando cosas positivas, entonces listo, bien. Y algunos de repente se emocionan, pero no actúan. Entonces mira que tú tienes que tener los 4 niveles en una misma frecuencia, porque todo cuanto existe es energía. Y lo que tú suenas ya existe. O sea, en el plano cuántico ya existe absolutamente todo. ¿Qué falta para manifestarlo? Que pensamientos, palabras, emociones, acciones estén en una misma frecuencia, y de una se manifiesta. Y una oveja negra entiende estos principios, porque esto no es ni siquiera esotérico, ni espiritual, ni religioso. Esto es ciencia, es real. Todo es energía, todo cuanto existe tiene un movimiento y una frecuencia, una onda. Dice Nikola Tesla, si tú quieres entender los secretos más profundos del universo, empieza a entender todo en términos de frecuencia, vibración y energía. Entonces, si tú estudias y entiendes esto como oveja negra y empiezas a tomar conciencia de qué piensas. Yo pienso en que soy abundante, muy bien. ¿Cómo habla una persona abundante? Listo. ¿Y cómo se siente una persona abundante? Si tú tienes que pagar en 8 días el arriendo y no tienes el dinero hoy y te sientes triste, entras en depresión, en ansiedad, en preocupación, entonces no te estás sintiendo abundante. Entonces ahí ya hay una incoherencia, por lo tanto es imposible manifestarlo. Entonces, pensamientos, palabras, emociones y acciones. ¿Cómo actúa una persona abundante? Yo no emprendo para ganar dinero. Yo no voy a emprender un negocio, yo no voy a hacer bio, no voy a hacer network marketing, no voy a montar una panadería para ganar dinero. Como yo soy emprendedor, con mi naturaleza es abundancia, es normal en mí construir negocios. Entonces actúo en coherencia con lo que soy. Pensamientos, palabras, emociones y acciones determinan la realidad si se alinean a la misma frecuencia. Eso que está diciendo es muy teso, porque yo también conozco personas, uno siempre piensa como que la acción, pero escuchándote también conozco gente que acciona, pues demasiado. Realmente está accionando y tampoco tiene resultados, claro, porque es que no está vibrando de la misma manera, o sea, no tiene las 4 alineadas, porque me pasa que esas personas accionan, pero son súper negativas, se pasan en carencias, están súper estresadas por el dinero, nunca les alcanza. O sea, yo tengo personas cercanas que se ganan 1 millón, 5, 6, 8, 10 y siempre están en la misma carencia mental, siempre están embalados, siempre tienen problemas, entonces siento como que accionan, ¿cierto? Pero no pasan de ahí, y yo no entendía por qué, porque realmente estaban accionando. Entonces me parece muy brutal. Eso pasa mucho en la industria. En el network marketing uno ve muchas personas, pues que mire, yo estoy trabajando 8 horas diarias, yo hago esto y no veo resultados. Entonces uno se pone a indagar y a ir más profundo, y se da cuenta que están llenos de miedos, están llenos de preocupación,
incluso sus palabras muchas veces durante el día y su pensamiento, su diálogo interno es destructivo. Entonces tú puedes actuar, pero si tú no crees lo que estás haciendo y no estás en esa frecuencia, pues pasa lo mismo, como el que piensa y declara, pero no actúa, es igual. Total. Pienso que es un complemento demasiado claro, que de pronto ahí está la razón, y se los digo porque sé que mucha gente que nos escucha acá tiene que ver con network marketing, y eso le pasa mucho a la gente del network marketing, o mucho a emprendedores también. Muchas personas a las que yo les hago mentoría y asesoría les pasa eso, que me muestran, Caro, es que yo sí acciono, Caro, es que mira, yo estoy haciendo esto y esto, pero obviamente si mentalmente no están tan preparados, si tienen un tema de que no se dicen las palabras correctas, o sea, si no están haciendo las 4 cosas que nos está diciendo Sebas, que son palabras, emociones, palabras, emociones y acciones. Si no tienen esas 4 alineadas, por así decirlo, pues obviamente no van a tener el resultado, porque está recomprobado, se los podemos comprobar Sebas, Isa, yo, que son las personas que están escuchando acá, pero conocemos mucha gente que lo está haciendo, o sea, que sí tiene los resultados y que está comprobado que funcionan. Entonces sí o sí hay que trabajarle, ya saben que a las 4, no solamente a una, ni solo a la acción, ni solo a las palabras, ni solo a la manifestación, sino a todo. Hay que trabajar, digamos, cuando hablamos de este tema, la gente dice, bueno, ¿por dónde empiezo? O ¿cómo hago para aprender a alinear esos cuatro niveles de creación? Yo creo que la parte un poco más difícil de esos 4 niveles es la mente, porque la mente nos juega muchas veces malas pasadas. Es más, el ser humano al día tiene 60.000 pensamientos, de los cuales 90% son negativos. Entonces, imagínate, tienes 54.000 pensamientos negativos, y de esos 54.000 pensamientos, el 90% son preocupaciones. Total. Imagínate, ahí ya son como 50.000 pensamientos al día, son preocupación, y la preocupación es algo que todavía no existe, estás ocupándote antes de tiempo, y de ese 90% de preocupaciones, el 95% no se sucede. cumple. Sí. Entonces imagínate, estás todo el día, tu mente en una autodestrucción constante. Entonces, el primer paso es como empieza a reconocer que tienes una mente, pero no eres tu mente, porque la gente cree que es la mente. Tienes una mente, y la mente, vuelvo y digo, es una herramienta. Y si tú tienes esa capacidad de entender tu mente y de empezar a transformar tu diálogo interno, ahí ya va a empezar una transformación y vas a empezar a hablar distinto, a sentir distinto y a actuar distinto. Y hay algo muy importante, que en la mente están todos nuestros patrones y todos nuestros comportamientos y todas las creencias. Y las creencias vienen desde niños y están ahí guardadas, muy metidas. ¿Cómo cambiamos nuestras creencias? Empezando por el entorno. ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿De quién te rodeas? ¿Con quién estás alrededor? Porque tu entorno es el que determina tus creencias. Tus creencias son las que determinan tus pensamientos, y tus pensamientos tu realidad. Si cambias lo que escuchas, lo que ves, de quién te rodeas, quiénes son tus amigos, absolutamente todo lo que entre por tus sentidos, y lo transformas, vas a empezar a transformar tus creencias. Y eso, nosotros hemos dicho mucho esa frase, y lo acaba de decir Sebas, y se lo repetimos demasiado, y yo creo que la gente piensa que es mentira, pero eres el resultado de las 5 personas que te rodean, y eso es lo más real que yo he vivido en mi vida, porque cuando yo empecé a acercarme a personas a las que yo admiraba, a personas que yo quería aprender de ellas, o sea, ahí fue que yo empecé también a tener los resultados, porque eres imagen también de esas personas que estás ahí, y te empiezas a comportar y a compartir con esas personas, y empiezas a hacerlo igual, pero obviamente tú también tienes que estar al nivel y alineado a esas personas, porque esas personas no van a querer compartir contigo, pues si tú no tienes el nivel. O sea, puede que te quieran y que tengas un amigo con un nivel alto y que tú no estés ahí, entonces te quiera mucho y esté un ratico contigo, pero si tú no vas también a ese nivel y vas trabajando en esos resultados, pues la gente no va a hacer equipo contigo, y eso es lo que hay que buscar, hacer equipo con personas que también tengan resultados y que vayan en tu misma sintonía. Total, entonces el crecimiento depende mucho de quién te rodeas. Si tú tienes al lado personas que te impulsan, que tienen mejores resultados económicos, financieros, que tienen valor que agregarte, estás en el lugar correcto. Lo dice el libro de Napoleón Hill, Piensa y hágase rico. Si tú eres el que más sabe en una mesa, estás sentado en la mesa equivocada. Incorrecto, total. Uno no puede ser el que más sabe, uno tiene que estar con mucha gente que sabe más que uno, y yo siempre digo, yo por ejemplo en mis equipos siempre le digo a la gente, yo contrato gente igual o mejor que yo, o sea, uno no puede estar siempre pensando en que uno tiene que ser el mejor, porque uno antes tiene que estar aprendiendo de las personas que están alrededor de uno.
acá en este tema de Oveja Negra, Sebas, yo lo había querido hacer hace mucho tiempo, este episodio lo quería grabar y lo estaba como posponiendo, por algo pasan las cosas y por eso se dio pues como este encuentro contigo, porque era un tema que yo quería decirles, porque yo hablo con mucha gente que nos escucha en el podcast, a mí me escriben mucho y a Isa también, como diciéndonos qué bueno escucharlas, gracias por esa motivación, gracias por eso, y lo que tú decías ahorita, nosotros no queremos solo motivar y ya, pues porque es que uno habla muy bonito, como tú decías, hay gente que habla muy bonito y motiva, pero si no pasan a la acción o si no alinean todo esto que les estamos diciendo, pues obviamente no van a tener los resultados. Entonces mucha gente nos escucha o te escucha a ti o nos ven en las redes y escriben como, ay bueno, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y salen a la calle y se les olvida la mitad, o sea, o al otro día hacen unas cosas pero ya después no hacen lo que tienen que hacer. Entonces lo que nosotros queremos decirles es que nosotros fuimos ovejas negras, o yo por lo menos fui catalogada como oveja negra por rebelde, por indisciplinada, por un montón de cosas negativas que yo empecé a construir en mi vida para ponerlas de una manera positiva, verlas de una manera positiva y empezar a construir mi legado, mis propias empresas, mis propias normas, porque uno también toda la vida tiene unas normas, tiene que hacer lo que diga todo el mundo, lo que decía Sebas, como la sociedad, todo el mundo tiene que hacer lo mismo siempre, y cuando uno empieza a salirse de eso, obviamente desde el amor, obviamente buscando cosas también que aporten, pero así sean diferentes, pues vas a tener unos resultados diferentes a los de la demás gente. Yo no quiero ser una oveja negra, nunca he querido ser una oveja negra, yo creo que mis amigos y mis amigas me criticaban mucho y decían como, Caro tan charra, Caro tan loca, Caro como hace bobadas, Caro porque está haciendo eso, Caro porque está haciendo lo otro, y acá estoy. Por ejemplo, digamos que cuando yo empecé en el network marketing fue un tema súper fuerte, a Sebas le tocó porque yo era de hecho muy escéptica yo misma, y entonces empecé a escuchar mucho a la gente, y después cuando dejé de pensar en esas cosas y empecé a tener resultados y lo empecé a hacer como un vehículo financiero y monté mis empresas, pues tengo los resultados que tengo hoy. De hecho todavía me pasa, la gente me dice, Caro, pero usted sigue inventando con empresas, manejar personas, manejar gente, no, y usted vea con ese estrés, cuando uno está de pronto como cansado, como con cosas, porque todo el mundo tiene estrés, todo el mundo tiene cansancio, todo el mundo tiene retos, me dicen, no, Caro, si vio, es que qué bobado, ¿no? ¿Por qué monta empresa? Y yo a la semana pues hago un negocio mejor, o hago un viaje, o hago algo, y digo, gracias a Dios, o sea, como que yo me siento demasiado satisfecha y soy demasiado determinada de cada cosa que estoy haciendo, y yo siento que eso es algo que nos puede... como que ser oveja negra es ser determinado, siento yo, que es una de las cualidades que puede ser de una oveja negra, porque una oveja negra es una persona completamente determinada. Lo estamos diciendo dos personas que estamos acá y que estamos ya teniendo resultados, pues porque obviamente ya lo hemos vivido y les estamos enseñando cosas que nosotros ya estamos viviendo. Así es, o sea, yo siempre le digo a las personas que quieren un cambio en su vida radical, y es, para cambiar tu vida tienes que estar o muy determinado o muy incómodo o muy emproblemado. Total. Y lamentablemente la mayoría de las personas hacen cambios cuando están muy emproblemados, pero cualquiera que sea las dos, es muy importante sacudirse, salir de esa zona de confort y empezar a actuar diferente. O sea, tener esa determinación que no exista ninguna otra opción de que no suceda. Y eso te va a llevar a tener disciplina, autodisciplina, que es aún más difícil que la disciplina, que tú mismo te obligues a actuar, pero cuando lo haces desde el amor, cuando hay un propósito de por medio, todo se hace mucho más fácil. Bueno, yo creo que por acá lo importante de este mensaje es que ustedes entiendan que ser oveja negra está muy bien, que de hecho ojalá pudieran ser de esa parte de ovejas negras que nos dice Sebas, de solo el 5% o hasta el 1%. Esas personas son personas que han sido determinadas, que han logrado todo lo que se proponen. Ustedes saben que nuestro podcast se llama Hazlo en Grande, porque pues obviamente lo que nosotros buscamos es que ustedes lo hagan en grande, sea lo que quieran hacer, lo hagan en grande, y pues también compartiendo con Sebas desde la oveja negra y él contando todas las experiencias y todo lo que nos puede enseñar, que ya vieron que es demasiado teso, que tiene demasiada información, porque es una persona que se ha educado mucho. Nosotros les hablamos muchísimo de la educación, también les decimos mucho que educación es información más acción, o sea, si ustedes tienen esta información pero no accionan, tampoco hacen nada. Ya sabemos que si accionan solamente pero tampoco tienen mentalidad, tampoco logran nada. Entonces, como estar alineando un montón de cosas, sabemos que no es sencillo, porque los dos lo hemos vivido, porque también tenemos retos, pero también sabemos que se puede lograr, o sea, estamos segurísimos de que se puede lograr, y eso es lo que queremos dejarles como mensaje. Así es, no, y cerrar simplemente con invitarlos a que se sacudan, y cualquier persona es una oveja negra en potencia. Entonces reconoce tu esencia, reconoce que eres un ser creado con habilidades, dones y talentos, empieza a transformar tus creencias, todas esas mentiras que te has creído, que eres malo para las matemáticas, que eres malo para hablar en público, que no eres bueno para las ventas, que esto no es para ti, no naciste para eso. Todo eso es mentiras, son mentiras que te has creado
que te has creído y ya las creaste como una realidad. Transforma tus creencias, porque si tú reconoces tu esencia, eres bueno para lo que quieres. Y luego empieza a construir hábitos diferentes que te lleven a actuar de forma diferente y por lo tanto a tener resultados diferentes. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en @hazloengrandepodcast, @carocalle, @isaosorioV, @sebasclinker, y escuchen el podcast de La Oveja Negra, que es de Sebas, que es súper interesante, y por ahí nos seguimos viendo.